el presidente que una de sus funciones era dar continuidad al desarrollo del Poder Judicial y al proceso que se inició en 1997. Es una meta que solo puede alcanzarse reconociendo el trabajo de los jueces y demás operadores del servicio judicial. En consecuencia, hay que reconocer el trabajo de los jueces y respetar que cada quien ascienda por sus méritos, que la amistad con los de arriba no sea lo que implique la promoción. Nosotros, por lo que está ocurriendo, nos hemos impactado que un año después el Consejo del Poder Judicial se haya negado a lo que hace poco afirmó, porque ese organismo acaba de tomar una decisión, es decir, en febrero, en donde a los jueces de la jurisdicción laboral se pretende imponerle, jueces que no conocen sobre esa parte del derecho, es decir, ellos son jueces pero trabajan en otra área, y eso es algo que paraliza, detiene, frena el avance de lo que han estado allí trabajando por años. Entonces, eso es una forma de contradecirse y de alguna forma de reducir el trabajo en un área tan importante, porque uno se pone a pensar que nombrar un juez en una área que no es donde él ha trabajado, eso significa un trabajo muy grande, porque usted tiene que adentrarse a estudiar códigos, jurisprudencia, doctrina. Usted va a comenzar a laborar. Entonces, de ahí que los jueces de esa jurisdicción hicieran una protesta para llamar la atención del Consejo del Poder Judicial y para que el país se entere de lo que está ocurriendo allí. Es algo muy lamentable, sobre todo cuando nosotros leímos este discurso, pensamos que estábamos ante un periodo de hito en el Poder Judicial. Juan Francisco, perdón, ¿qué hay de bueno o de malo? Se dice que el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia era abogado de ejercicio y que como abogado de ejercicio los jueces que en esa jurisdicción como que no lo favorecían a él en su ejercicio, pues hoy él ha surgido con cierta hazaña frente a esos jueces y ha venido precisamente a bajar de calidad y de quitar a esos jueces de la jurisdicción que en sí son peritos a otra jurisdicción, para que entonces la justicia no tenga el sentido original que debe tener. Bueno, al magistrado Mariano Germán se le conoce como un profesional muy competente en nuestro país. Pero no mezquino. A él se le ha cuestionado por otra causa, porque se ha dicho que él pertenecía a la misma oficina que el entonces presidente doctor Leonel Fernández, y que él habría llevado caso de ese entorno. Entonces, a él jamás se le ha cuestionado como hombre del derecho, como una persona que tiene dominio del trabajo. Cuando alguien se refirió a los pelafutanes que habían allí, nosotros pensamos que en nada tiene que ver con su trayectoria profesional. Sin embargo, sus actuaciones posteriores
pudiera ser que se le esté dando la razón a quienes han cuestionado su figura en ese importante poder del Estado. Hay muchas quejas porque también ha habido pronunciamientos de jueces de la instrucción y en este momento estamos enterados de que en la Corte Penal del Distrito Nacional también hay un conflicto porque el Consejo del Poder Judicial en esa sección de febrero de este año se pretende imponer al juez Eduardo Sánchez Ortiz, quien tiene 8 meses en la Corte de Apelación, para que presida, para que sea el presidente de la primera sala, cuando allí en esa misma sala hay jueces que tienen 9, 13, 6 años que están trabajando allí. Eso a nosotros nos parece... Eso es violatorio del escalafón. Del escalafón, no, de la Constitución de la República. La Constitución establece que dentro de los derechos fundamentales está el derecho al trabajo. Entonces, usted no puede traer una persona, por muy brillante que sea, e imponérselo a otros. Mira, allí hay personas de tal valía, yo te diría con toda responsabilidad, que donde el magistrado Modesto Martínez dicta una conferencia, y nosotros hemos ido a varias de la de él, Eduardo Sánchez pudiera ser el presentador, el moderador, además de que Eduardo, el profesor Modesto ha escrito varios libros, y dentro de los requisitos que establece la ley 327 del 98 está la preparación constante de los jueces para ser ascendidos. Además de que los jueces que están allí han tenido un servicio íntegro ante el Poder Judicial y la sociedad, cuando el magistrado Eduardo Sánchez ha sido suspendido por ejercicio no santo. Entonces, no es posible que cuando un hombre o una mujer se ha sacrificado para dar lo mejor de sí, usted lo va a sacrificar por una persona que en su momento ha sido piedra de escándalo. Nosotros consideramos que esa es una imposición que en nada favorece la tranquilidad, la armonía, el buen entendimiento que hay allí. Otro magistrado que a nosotros nos parece que es un modelo en el Poder Judicial, porque su trabajo nunca ha sido cuestionado. Cuando nosotros hemos ido a hacer diligencia en las áreas donde he estado, por ejemplo, cuando estaba en la sala civil, me refiero al magistrado Manuel Hernández, usted puede presentarse donde Manuel Hernández esté como juez sin cita previa. Usted se presenta alante del despacho y dice: yo quiero ver al magistrado. Pase. No solamente con nosotros, lo observamos con cualquiera que estaba ahí. No importa que sea un abogado de nombre sonoro, ni se le pregunta a la secretaria quién es, sino entre para verlo. Sin embargo, nosotros tenemos constancia de que el magistrado Eduardo Sánchez es una persona... Presidente Juan Francisco de la Rosa, ¿usted cree que el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Poder Judicial, ha irrespetado la ley 327-98 del Poder Judicial? Se lo voy a responder con palabras de él en su discurso, porque él hace aquí una cita en la página 24 del periódico El Judicial y dice, comilla: la ética es tan sencilla como portarse bien y está dirigida a seres humanos con espíritu inteligente y libre.
Entonces nosotros vamos a preguntarnos si hacer una imposición de un juez que no tiene los requisitos que establece la ley, eso no es una violación grosera, porque es ser que nos ha dicho eso, que lo fundamental para que haya convivencia allí es respetar. Entonces dice en la página 25, la paz es el estado anhelado por la humanidad. Con ella vamos a contribuir. Buscaré de mis pares equidad, imparcialidad, honestidad, transparencia, independencia de criterio y excelencia. Entonces, donde un hombre que ha sido condenado, usted no puede decir que hay excelencia. Un hombre que ha sido llamado a declarar. Además de todo esto, nosotros podemos decir que el magistrado que se pretende imponer en la corte es una persona controversial, porque nosotros coincidimos con él en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y allí esta persona se caracterizó por un conflicto permanente con los estudiantes. Nosotros recordamos que en una ocasión fue cercado por los estudiantes en la facultad, y esto gracias a la intervención oportuna del profesor Daniel Guerrero, que ustedes le pueden preguntar si lo que estamos diciendo no es cierto, porque él y Decena Lugo eran los azotes en la facultad. ¿Y qué cree usted, perdón? Pero espérese, los dos han tenido vergüenza pública, porque este juez ha sido llamado disciplinariamente, y Decena Lugo, cuando estuvo en la Cámara de Cuentas, sentí la vergüenza ajena, fue cancelado de una manera deshonrosa, y después él compareció ante la Suprema Corte de Justicia para limpiar su dignidad, y allí también recibió un golpe que a lo mejor lo hizo sentir muy mal. ¿Qué cree usted, presidente, que hay detrás de esos cambios que no están de acorde con los cambios del Poder Judicial, sino un cambio como guardia de recluta? Yo creo que ¿cuál sería la consecuencia? El Poder Judicial, como en béisbol, está tocando por tercera para que de primera avancen a segunda, porque y que los jueces laborales a lo mejor lo han tomado de instrumento, porque la jurisdicción laboral, allí se va a discutir el conflicto entre empleadores y trabajadores. No es una jurisdicción que tiene tanto impacto, vamos a decir, es tan sensible como el derecho penal, el derecho criminal, que los acontecimientos trascienden a los medios de comunicación. Entonces, como hay tantas personas importantes de la vida pública que pueden ser llamadas y que están siendo llamadas ante los tribunales, en nuestra modesta opinión, esas decisiones de querer imponer personas, eso es parte del blindaje que se pretende en el Poder Judicial. Habría que convencerme de que las cosas no son así. Juan Francisco, cuando usted abordaba el tema de los jueces laborales y designaba allí magistrados que no vienen de esa área, me recuerda el caso de los cambios del año pasado, cuando al magistrado Rafael Ciprián lo mueven del Tribunal de Tierra a una jurisdicción civil. Esto de alguna manera tiene que ser violatorio, porque cuando un profesional del derecho es evaluado para una posición determinada, es en función de una especialidad. Y cuando Rafael Ciprián fue evaluado, él optó por la jurisdicción inmobiliaria, la que es su especialidad, y de repente lo envían a una jurisdicción civil, y a una que esté en la jurisdicción civil la envían a la materia inmobiliaria. Esto tiene sus implicaciones en términos de un posterior desempeño,
porque son profesionales que se han especializado en un área y de repente lo envían a otra. Podrá alegarse que el Consejo del Poder Judicial tiene el control disciplinario para hacer estos cambios y la facultad para hacer los cambios como tales, pero como que no son racionales, como que se salen de cierta lógica. Ahora, lo que está planteado en la primera sala de la Corte Penal en el distrito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice, en la comunicación que envía al Consejo del Poder Judicial, la carrera de Eduardo Sánchez Ortiz se ha caracterizado por permanente conflicto con los usuarios del sistema, por lo que ha sido investigado, sometido a juicio disciplinario y separado del sistema de justicia por 2 años. En cambio, dice que hay magistrados allí con 13, con 6, con 9 años de una larga experiencia y que no vienen con ese historial de conflicto. ¿Qué puede explicar esta decisión del Consejo del Poder Judicial? ¿Es que acaso hay temor de algo? ¿O es que estos jueces, los otros que están en la corte, no fueron designados en el periodo en que los amigos de Mariano Germán tenían el control del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, nosotros terminamos de hacer una afirmación en el sentido de que nos parece que esa decisión de febrero tiene que ver con un interés que no es esencialmente el de la justicia, pero yo diría que hasta en la elección, en la propuesta, fíjate que a él el Consejo Judicial lo ha presentado como candidato único. Debieron hacer una terna de sus allegados, una terna para presentárselo y tal vez no existiera la inconformidad. Quizás siente que en la propia corte no haya llegado más que Eduardo Sánchez Ortiz. Bueno, pero yo supongo que pudieron presentarlo de otras cortes, una persona más potable, porque como dice, llevarlo de otra corte. Como dice ahí, es una persona esencialmente conflictiva. Nosotros estamos conscientes de que en el caso hipotético de que eso se consume, no va a haber una relación armoniosa, porque es una persona que termino de decirle que desde la universidad tenía choque permanente y entonces eso mismo cosechó cuando estaba como juez de la instrucción. Entonces, si él ha tenido un comportamiento permanente, pero ¿y por qué tiene que cambiar ahora? Esa decisión es contraria al discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando asumió el cargo. Absolutamente. Mira, nosotros estábamos pensando, reflexionando sobre esto hace 73 años, más o menos. Don Américo Lugo dijo que esto no era un país y que por eso él nunca aspiró a ninguna función pública. Entonces, usted lee ese discurso del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial y usted se va a dar cuenta que por eso es que a nosotros los extranjeros no nos respetan, porque nosotros decimos una cosa hoy y mañana decimos otra. Sin embargo, ahora mismo estamos celebrando el bicentenario de un hombre que en 1938 dijo algo y en 1964 lo reiteró. Una línea sin variación. Pero fíjate cómo dice ahí, que aquí se va a ascender sin ser necesariamente amigo del que esté arriba. Entonces, eso no es lo que indica la decisión que se ha tomado. Él dijo lo siguiente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia: hay que reconocer el trabajo de los jueces y respetar que cada quien ascienda por sus méritos, que la amistad con los de arriba no sea lo que explique la promoción. Bueno, pero quizá la amistad con los de afuera, que están en el poder o que controlan los estamentos de poder, sí entonces funcione. Correcto. Es lo que uno puede entender o leer de la determinación hoy del Consejo del Poder Judicial. Eso fue en parábola. Sin embargo, decimos una cosa y hacemos otra. Y después nos llamamos duartianos. Y Bochita también. Honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así no puede ser. Y entonces usted va a terminar siendo
un profesional que llegó a la Suprema con un prestigio profesional muy bueno y va a terminar siendo un presidente de la Suprema, simple y sencillamente que habrá que pedirle a Dios salir de usted de ahí, porque se está comportando como un hombre, un cuadro al servicio de un poder político, porque la determinación es violatoria de la Constitución, de la ley y de los reglamentos y de todo discurso ético. Entonces, estas decisiones de Mariano Germán Mejía al frente de la Suprema y particularmente del Consejo del Poder Judicial, vamos a decir del Consejo para no personalizarlo, y particularmente del Consejo del Poder Judicial, son contrarias a la ética y son contrarias estas decisiones al discurso histórico, al comportamiento histórico de este profesional brillante de la República. Lo es. Entonces, nosotros cuando opinamos acerca de temas como este, siempre nos fundamentamos en el francés Luis Josserand, que en su opúsculo sobre la teoría de los abusos del derecho sostiene que todo hombre, y como eso fue escrito en una época machista, vamos nosotros a decir, todo hombre o mujer que sienta que sus derechos han sido atropellados, le corresponde el camino de la justicia, porque el hombre que va a sostener, a defender sus derechos a la justicia, hace una contribución a la sociedad. Sin embargo, como se trata de que este conflicto está entre jueces, nosotros solamente hacemos la enunciación, pero no nos atrevemos a recomendarle a los jueces que ellos sea esta la decisión que tomen, porque sabemos que dentro de ellos existen personas muy bien preparadas, muy calificadas, y ya será ellos que tendrán que decidir qué camino coger. Pero lo cierto es que en esta decisión del Consejo del Poder Judicial ha habido un atropello grosero, flagrante, al pretender imponer primero en la jurisdicción laboral, ante los jueces de la instrucción, y ahora en la primera sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, una persona que no califica, que si usted la confronta con los que están allí, no están al mismo nivel. Doctor, ¿por qué usted dice que esos jueces no califican para ese traslado? O sea, porque que eso es un traslado de un sitio a otro. Pues yo le voy a hacer una propuesta a usted. Usted ha dicho que aspira a la presidencia del Colegio de Abogados. Le propongo que invite al magistrado Modesto Martínez para que dé una conferencia de derecho penal, del tema que usted quiera. Y después usted me dice si lo que le estoy diciendo tiene razón o no. Invítelo. Le lanzo el reto público. Para que usted vea si es verdad que ese señor con 13 años en la corte merece que lo maltraten de esa manera. Catedrático, buen profesor. No lo estoy desafiando a usted de manera pública. No, es catedrático. Ah, bueno. Juan Francisco, cuando yo hago alusión a Mariano Germán Mejía y lo sitúo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, es porque así es que la ciudadanía lo conoce. Si yo le hablo del Consejo del Poder Judicial, tendría que empezar a definir qué es ese órgano dentro del sistema judicial de la República Dominicana para establecer disciplina, controles y este tipo de cosas. Pero bien, veamos el tema así rápidamente porque el tiempo se nos fue. Mira lo que dice un laboralista, si tú quieres. No, veamos el tema, finalmente se nos fue el tiempo. Lo que está pasando con el Ministerio Público, que debe representar a la sociedad, y sin embargo, hay tanto escándalo en el Ministerio Público en los últimos 15 meses. Es que esta es una sociedad, Alfonso, que está enferma. Entonces, se necesita, porque cuando no hay ejemplo arriba, tú no puedes pensar que cuando... una sociedad que está enferma. ¿Qué médico le buscamos a esta sociedad? Sí. Mira, Concho, la obra El Derrumbe
El Derrumbe, que es una novela famosa, se asemeja mucho al malestar social que hay hoy en la República Dominicana. Para poder cambiar el camino equivocado, se necesita hacer transformaciones en nuestro país. Y ojalá que el camino que hemos escogido, que es el de invertir en la educación primero, que a los profesores se les pueda pagar el salario digno que merecen, porque la debacle de nosotros viene de ahí, porque no estamos educando ni en la escuela ni en la casa. Entonces, ante una situación tan aterradora, es muy difícil que usted pueda encontrar personas modelos. Las personas que han hecho un esfuerzo como ustedes de cumplir en la sociedad, nosotros se burlan de usted ustedes, viene de abajo y es se presidente burlan de ustedes, pues, y le tienen un nombre para calificarlo. Mira, fulano, ¿por qué ustedes no son los ejemplos? Alrededor de ustedes hay personas que han progresado 5 o 10 veces más que ustedes y no es trabajando así todos los días. Entonces eso lo sabe todo el mundo y nadie lo enfrenta. Entonces, pero siempre queremos pedirle como dice, peras al olmo. Entonces, de ahí es que el pueblo se suple para la gente que lo van a representar, los jueces, los fiscales. Pero yo le diría a Alfonso Torres que empezó con una misa cuando empezó. ¿Usted cree que la Barrigol podría desafiar directamente al gobierno si aquí la cosa se hiciera con un principio patriótico, donde un gobierno que tiene a un pueblo, óyete, de la gente clásico que lo están apoyando, y él solamente hizo mención del clamor del pueblo, del clamor del pueblo. El pueblo está en el alba, en el amanecer, esperando que el gobierno diga: vamos a nacionalizar esto o vamos a hacerle un ejemplo, y sin embargo están jugando la baraja y dominó allá adentro. ¿Cómo tú ves? Bueno, el tiempo se nos fue, nos están por sacar del aire. Juan Francisco, ¿alguna reflexión final con el tema en escarceo? Pienso que las cosas, cuando son impuestas, la única manera de enfrentarla es con el pueblo. Pienso que los jueces que han estado de cierta manera movilizándose y reclamando hacen lo correcto, pero necesitan vincular su reclamo a quienes le sirven a su pueblo. Bueno, así llegamos al final de esta entrega muy especial de los emblemáticos del Sanedrín, con un invitado muy especial, el presidente de la Asociación Americana de Juristas, don Juan Francisco de la Rosa. Mañana espere aquí, en este tribunal del Sanedrín, a Fidel Santana como invitado especial. Don Reyes Álvarez, tenemos que marcharnos. Así que bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias por su amable atención.